tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Amigos, como siempre, bienvenidos y muchas gracias por estarnos acompañando en un nuevo programa de Santa Lucía y sus raíces. Hoy estamos visitando el Liceo número 1, una institución educativa donde se preparan esos jóvenes que el año que viene irán a la facultad. Pero para hablar de la educación, de este proceso, estaremos visitando y charlando con el señor Eduardo Molo. Así que si ustedes quieren y me acompañan, él nos espera adentro. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Bueno, como decíamos en nuestra presentación, hoy estamos visitando a una institución educativa donde prepara a los jóvenes para que a futuro vayan a la facultad y sean los profesionales, esos que van a salir doctores, escribanos, abogados. Pero además de estar en la institución, estamos con el director, un referente, un educador por vocación. Así que, Eduardo, te dejo a vos que nos cuentes un poquito al señor Eduardo Molo como docente y como director. Bueno, por el inicio. Yo nací en 1953 y me agarra la dictadura viviendo en la colonia. Expulsan a mi padre del trabajo, nos tenemos que venir para acá, para Santa Lucía. Yo tenía sobre el 72, 73 ya el ingreso al IPA. Cuestión que no pude hacer porque se complicó económicamente la cosa acá, nos tuvimos que mudar de apuro. Mi padre estuvo preso más de una vez. Aguantamos el chaparrón, mi hermana, mi madre y yo, y bueno, hubo que salirle a lo que fuera. Yo di clases particulares en mi casa, clases de música. Y menos mal que se había terminado toda la parte de formación en la teoría musical. Yo hice solfeo, armonía, contrapunto, composición entre la Academia de la Lira acá y el Conservatorio en Montevideo. Y mientras había hecho los estudios de acordeón y piano como instrumentos. Y por allá por el 76, después de andar por la vida un par de años sin trabajo y qué sé yo, bueno, surgió la posibilidad de ingresar al Liceo 25 de agosto. Y sobre octubre del 76 yo ingreso al liceo, pero estoy reconocido en secundaria del 1 de marzo del 77. Eso es la síntesis de lo familiar, lo educativo y el ingreso a secundaria, que es donde termino hoy, después de 41 años de carrera ininterrumpida. Yo ingresé como pianista y director de coro al Liceo 25 de agosto y estoy reconocido como funcionario de educación secundaria desde el 1 de marzo de 1977. O sea que este año, el 1 de marzo, cumplí 40 años. Y el próximo 1 de marzo, día de mi cese, voy a cumplir 41 años de carrera ininterrumpida en secundaria, con un periplo bastante importante. Trabajé en el Liceo de Montevideo, en el Liceo del Interior. Eso es un poco así, pero muy, muy sintéticamente, qué fue lo que nos pasó familiarmente, cómo termino en secundaria. Yo me anoté como aspirante a dar clase
en la única asignatura que yo podía dar clases, es decir, no podía dar clase de ninguna otra cosa. Y sí sentía la vocación, tenía ganas de dar clases. Y bueno, yo me inicié así, tocando el piano en 25 de agosto y teniendo el coro en 1977. Posteriormente vino el acceso a las clases, pero con cuestiones pendientes, como por ejemplo mi ingreso al IPA, que por aquellos entonces estuvo cerrado, inclusive algún año. Muy difícil, no pude hacerlo, y bueno, ya después las circunstancias te llevan por otros caminos, me llevaron por otros caminos, que en este caso fue el del trabajo, y bueno, ese fue mi inicio. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo 1000 hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Eduardo nos decía que falta poco tiempo para el cese, para pasar a retiro, y sin duda hoy, de repente, el director con más antigüedad del país. Has pasado por muchos liceos y en todos se te ha destacado sobre todo por la baja deserción que ha habido, o por lo menos el mejoramiento que ha habido en el tema de deserción. Bueno, yo inicié mis clases en el Colegio del Huerto en Montevideo en el año 76, pero en la actividad privada y en el Colegio María Auxiliadora. Daba mucho trabajo, había que viajar, era tiempos realmente complicados, la dictadura estaba haciendo como un pico, 1975 fue el año de la orientalidad, fue realmente difícil. Ingreso a la actividad pública, como digo, en el 77, pero ingreso como docente. Lo de la gestión será posteriormente, por allá por el año 87. La posibilidad de concursar por la asignatura se dio en 1983. Yo concursé por la asignatura de educación musical y concursé por el coro, y bueno, al salvar el concurso yo me efectivicé. Quedo como efectivo en los planteles del departamento de Florida. Era muy difícil tomar horas acá en Santa Lucía. Había gente efectiva de muchos años. Para mí era muy difícil acceder a clases aquí, en el Tomás Berreta. Realmente era muy difícil. Por eso también opté por, sabiendo el sacrificio y el problema del viaje, opté por viajar. Y trabajé en los liceos del interior, en 25 de agosto, en 25 de mayo, y en Villa Rodríguez. Esos son los 3 liceos: Villa Rodríguez por San José, y 25 de agosto y 25 de mayo por Florida. Posteriormente yo ingreso a Santa Lucía. Y una vez efectivizado, en el momento en que la directora del liceo en aquel entonces, yo creo que fue en el año 86, 87, sufrió un accidente, el único efectivo era yo en el liceo, un grupo de docentes de 20, no éramos muchos, un liceo chico, 110, 111 estudiantes había en aquel entonces, y como efectivo pasé directamente a la dirección. Alguien tenía que, esos cargos no pueden quedar acéfalos, alguien tiene que ocuparlo. Y bueno, yo lo ocupé, me reuní con las autoridades del consejo de ese momento, con la profesora Cantonet, que era la directora general, y me dijo que iba a ser una situación momentánea, pasajera, hasta que se solucionara como debió ser por la vía del concurso, cuestión que me parecía, concurso para la elección, ¿no? Cuestión que me pareció totalmente razonable. El acceso a los cargos en secundaria
se hace por concurso. O sea, las efectividades se logran por la vía del concurso. Pero no había concursos para directores. Entonces yo estuve de manera interina en el Liceo 25 de Agosto desde el 87 en la dirección hasta el 99. Tuve 12 años como director interino, con todo lo que eso significa, ¿no? Es decir, no sabés si vas a trabajar como director el año que viene. Yo tenía la ventaja de que elegía mis horas, tenía la posibilidad de trabajar, por ejemplo, yo trabajaba 30 horas como director el 25 de agosto y el resto de las horas del 25 de mayo y en Rodríguez, con toda una, digamos, triangulación en tren. Era el medio de transporte de aquella época, con una triangulación que incluía mucho sacrificio, mucha madrugada, pero bueno, las condiciones del momento, el contexto de ese momento era ese y había que tomarlo. Así fue que yo me inicio en el 87 sin saber absolutamente nada de lo que era una gestión en el Liceo 25 de Agosto. Y lo que hice fue tomarme el resto del año, eso fue el 1 de julio del 87, tomarme el resto del año para evaluar dónde estábamos parados, qué era lo que le hacía falta. Hice lo que se llama una diagnosis, un diagnóstico de situación del liceo, y a partir del 88 empezamos a trabajar básicamente en liceos del interior, con familias con conflictividad socioeconómica. La deserción era uno de los problemas que acuciaba mucho a secundaria, no solamente al Liceo 25 de Agosto, era estaba como generalizado en el país. Había poca credibilidad, todavía se estaba en dictadura. El primer año de democracia fue el 86, así que 85, 86, así que yo tuve tiempo de ese medio año del 87 tomarlo como diagnóstico para ver qué iba a hacer el año que viene, si quedaba, porque no sabíamos si íbamos a seguir, por lo menos en la dirección. Y bueno, del 87 al 99, ahí sí hubo posibilidades en democracia de realizar un curso de directores que duró un año, 800 horas reloj, digamos 800 horas cátedra, que lo tuve que hacer en Tacuarembó porque no había lugar en Montevideo, con todo el sacrificio que eso implicó también. Estuve muchos meses fuera de mi casa porque se hacía en enero, en febrero, en julio, en septiembre, en diciembre, en todos los periodos de vacaciones. Apruebo el curso y obtengo la efectividad. Y en el año 1999 paso de mi condición de director interino a director efectivo, con la posibilidad de un traslado, que era lo que de alguna manera en el fondo yo sabía que quería, ¿no? Yo quería trasladarme para Santa Lucía. Cuando se da esa situación, en el 2002, al liberarse el cargo del liceo, del recientemente formado Liceo 2, escindido de este liceo, segundo ciclo quedó acá y primer ciclo pasó a la actual sede del Liceo 2, y desde ese momento hasta diciembre del 2011 soy director efectivo del Liceo 2. Y desde el 1 de marzo del 2012 hasta el 1 de marzo del 2018, soy el director efectivo del Liceo 1. Eso, digamos, han sido los 31 años de gestión en la dirección de un liceo, con una cuestión de récord. Soy la única persona que ha estado 31 años ejerciendo un cargo de gestión en forma ininterrumpida. Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre.
Eduardo, un tema que nos interesa a todos, a toda la sociedad, ¿verdad? La educación, hoy. Que mejor que preguntarte a vos, que como ya lo sabes, sos por lo menos mi referente y el de muchos. Uno aprende mucho cada vez que habla contigo. ¿Cómo la ves? ¿Que está mejorando? ¿Que está estancada? ¿O que viene en picada? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Difícil pregunta, porque claro que tenemos una opinión, no sé si una respuesta, pero sí una opinión. Evidentemente el contexto del mundo educativo ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado dentro de los centros educativos? ¿Y por qué ha cambiado fuera de los centros educativos? Hay que tener en cuenta que la sociedad no es la misma, que el mundo globalizado obliga de alguna manera a esa sociedad a funcionar de manera distinta. Esa sociedad tiene familias, esa célula que forma la sociedad, que es la familia, que son distintas de hace 10, 20, 30, 40 años, que tienen hijos que tienen perfiles diferentes, que el advenimiento de la tecnología en todas sus formas, en todas sus variables, ha incidido también, es cierto. Y entonces, con todo ese cambio, hoy recibimos un alumno que es diferente del alumno que yo tenía en 1986. Es absolutamente diferente. Y es lógico que sea así. Es lógico, yo no puedo pretender de ninguna manera que mis alumnos del 77, que fueron mis primeros alumnos, actúen, digan, hagan lo mismo que nuestros alumnos de hoy. Para mí la clave está en que quien debe ayornarse, quien debe ponerse al día, quien debe reconocer esa diferenciación en el contexto es el adulto, tanto desde el rol de la familia, desde el rol de las autoridades, de las sociedades, como desde el rol del docente, como desde el rol del directivo, como desde el rol del funcionario de secundaria que sea. Esto es válido también para los funcionarios de primaria, para los de secundaria, para los de UTU. La universidad está recibiendo, obviamente, y por cuestiones naturales, alumnos diferentes de los que recibía hace 40 años. Si vos tenés la clara conciencia de que estás recibiendo alumnos diferentes, tenés que actuar de forma diferente. Mi pregunta venía porque cuando se realizó el homenaje a Hernán Fiorito, aquellos que lo presenciamos o aquellos que lo pudieron ver por televisión, creo que no hubo una persona que no coincidiera cuando hiciste esa devolución, cuando hiciste esa presentación allí, sobre cómo ha cambiado nuestra sociedad, que hoy es moneda corriente ver jóvenes, ver revolver esas volquetas, de donde sacan para comer o para vender algunas cosas, donde cada vez vemos más motos con caña escape libre, sin luz, contra flecha, donde la mayoría de las cosas que vemos en la calle son negativas, porque son muy pocas las señales que nos dan de respeto, de cultura, de aprendizaje. Entonces, lo que hablábamos con la gente, ¿es la educación lo que está fallando? ¿Por qué pasa esto hoy en nuestra sociedad? Mira, yo creo que hay una cuestión numérica que define muy claramente esto. Todo ese grupo al que yo hice referencia y al que vos te referías en este momento son una absoluta minoría. Son una absoluta minoría. Ninguno de los 419 alumnos entra en el liceo con su moto en 45. Ninguno. Hacen las cosas que hacen los adolescentes de 16, 17, 18 años, ya son jóvenes, ¿no? Cosas normales, se les escapa alguna palabra, pero en general son unos grises divinos, y yo creo al revés, que el centro educativo es un lugar de protección para ese alumno. Van como por dos vías paralelas, la formación académica, que es lo del aula, y la formación como persona, que es todo aquella, ya lo sabemos también, el discurso, la transmisión de los valores, el enseñarles su vida en sociedad, el relacionamiento, los vínculos, todo eso. En todos los liceos eso se cumple, en mayor o en menor grado. Y yo creo que, no lo he estudiado, pero el 90% recibe
bien ese mensaje que desde el centro educativo se le da, lo recibe bien. Hay una minoría que, dos cosas, o no lo recibe porque nunca vino, o lo recibió y nunca entendió nada. Que también eso pasaba antes. Yo recuerdo hace, 36, 37 años, tuvimos un alumno que asesinó a otro, asesinó a un alumno de primaria. Y vos me podés decir, ese muchacho no entendió el mensaje educativo, no, claramente no lo entendió, pero de los 25 años que yo trabajé en 25 agosto fue el único caso. Entonces, yo lo que no quiero es generalizar con que toda la juventud... No. Sí reconozco que hay un sector que no ha entendido el mensaje, que tiene problemas socioeconómicos, de hogares disfuncionales, que no han sido atendidos desde el hogar, que han tenido mala suerte, que tienen problemas económicos, que tienen dificultades a la hora de su capacidad y no son atendidos en la forma en que deberían. Yo creo que la educación tiene que ir viendo cómo atender a todos por igual. Eso es lo que se llama equidad. Por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. Eduardo, siempre decimos que los que somos un poco más grandes, los que peinan alguna cana ya, debemos ser los ejemplos de los que vienen en camino, de esos jóvenes. ¿Por qué digo esto? Hace mucho tiempo atrás, lo cual vos recordás, veíamos venir a esos profesores, Maestro Lescano, Chinetti, Carlos López, con una presencia que imponían un respeto, imponían una imagen diferente. Hoy vemos venir profesores de una forma bastante informal o desaliñados. ¿Eso también no incide? ¿Qué impresión te da eso? Yo creo que el viejo y querido dicho, aquello de que no solo hay que serlo, sino parecerlo, tiene mucha aplicación en un aula, y los gurises emulan. Es una palabra poco común, pero imitan los ejemplos de los referentes. Yo creo que el uso generalizado entre nuestros estudiantes del vaquero, los championes, una camisa, estamos hablando de una cuestión absolutamente normal, que puede ser sustituida, como en nuestro caso, por una remera azul con un distintivo. A ver, no estamos hablando de esto no es una universidad privada, estamos hablando de la educación pública en su posibilidad. También hay que hablar en ese sentido de que en formación docente está pasando eso mismo que está pasando en los liceos. Hay profesores que son formadores de docentes que usan ese tipo de vestimenta, que usan ese tipo de barba, pelo, desprolijidades, que la sociedad de alguna manera tiene que entender las dos cosas. No solo hay que serlo, sino parecerlo, pero también hay que tener aceptación. Esa aceptación forma parte del cambio educativo, y tal vez lo que el profesor... Yo he visto acá trabajar profesores de manera excelente, con el pelo un poco más largo de lo que vos podrías considerar normal, porque además nadie sabe cuál es el término de normal. ¿Qué es normal? Debe ser la palabra más difícil de definir de toda la academia. Y he visto clases que son realmente, pero impresionantes, desde lo pedagógico, desde lo didáctico, desde el contenido, desde la llegada, desde la devolución que le hacen los estudiantes. Realmente clases que son... y sí, en el fondo a uno le gustaría, tal vez de championes, tal vez de zapatos, en vez de championes, hubiera podido decir lo mismo, hubiera podido hacer lo mismo. Está bien,
es lo que uno desea, no es la realidad. Entonces nosotros aceptamos los cambios. Tratamos de trabajar los cambios desde el adulto hacia los jóvenes. Y hay cosas que hay cosas que no cambian, por ejemplo, el vocabulario, la forma de dirigirse a los profesores, eso no cambia. Ha cambiado en el sentido de acercamiento, pero no en falta de respeto. Que el profesor reciba del alumno un tuteo, cuando en el tiempo nuestro era absolutamente impensable, un tuteo respetable en el sentido de que, profesor, ¿me podés explicar de nuevo lo que acabas de decir? Yo no creo que eso sea o pase por una falta de respeto. También es cierto y admito que el alumno podría haber dicho, profesor, ¿me puede usted explicar de nuevo lo que acaba de decir? Yo creo que las dos formas son válidas siempre y cuando se hagan en esos términos. Y la devolución del profesor, como lo hago yo y lo hacen muchos, a ver, vení, que tengo que hablar contigo. Difícilmente un profesor le diga a un alumno, venga Rodríguez que tengo que hablar con usted. Es muy difícil. Entonces como que hemos ido cambiando un poco la forma de comunicarnos con los alumnos. En la televisión, en las redes sociales, la palabra usted está como desaparecida. Entonces yo tengo que entender también que el alumno está inmerso y está en el medio de toda una locura que viene de la calle, de los padres, de la casa, de la familia, de sus pares que hablan de una manera muy especial. Tengo que entender que la cosa ha cambiado. Ahora, de lo que me tengo que ocupar es que mi contenido pedagógico, mi contenido conceptual, mi forma de comunicarme con un alumno, más allá del usted o del tú, sea buena. Eduardo, lo nombraste en más de una oportunidad, por eso te lo consulto. ¿Cuál es la diferencia que ves hoy entre la educación privada y la educación pública? Si hay diferencia para vos. Obviamente que diferencias hay, sobre todo en la parte de la implementación. La parte de la educación privada tiene una asistencia económica que la educación pública no tiene. De ninguna manera estoy descubriendo nada con esto. Y tiene otra cosa que la educación pública no tiene. Tiene vínculos con cuestiones empresariales, estamentos de gobierno. Tiene otro tipo de vínculos que la educación pública no tiene. Pero curiosamente, muchos de los docentes, y me voy a incluir, que trabajamos en la educación privada, también trabajamos en la educación pública. Y yo no creo que ningún docente, por tratarse de una educación pública, dé su clase diferente a la de la educación privada. Yo, docente, doy mi clase de la misma forma, o me dirijo de la misma forma en el homenaje a Hernán, cuando voy a la clase a pasar un comunicado, o cuando tengo que dar una charla, como lo he hecho, en lugares o conferencias, lugares donde me han invitado, por ejemplo, de mis liceos como el María Auxiliadora o el Colegio del Huerto. Ahí me han invitado ya como ex docente. Yo no cambio ni mi contenido, ni me pongo algo distinto en mi cabeza y digo, cuidado, acá esto es privado. No, al menos no lo hacemos. Y muchos docentes trabajan acá, trabajan en el Guadalupe, por ejemplo, dan las mismas clases. Trabajan acá y trabajan en el Zafa, en San José, y dan las mismas clases. Hay, si vos querés, un universo estudiantil que está contenido, apoyado desde otro lugar, con otros instrumentos, con otras herramientas que las educaciones públicas no tienen. Me refiero, por ejemplo, a equipos de psicólogos, asistentes sociales, gimnasios, otro tipo de infraestructuras que pasan básicamente por lo económico, pero no por lo conceptual ni porque tengamos
prejuicio o preconcepto ni con la educación privada, ni con la educación pública, ni con la educación de UTU, que apunta hacia otro sentido, para nada. Para nosotros la educación es una sola. Lo que sí cambian son los contextos, cambian y mucho. Los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. Eduardo, por tu trayectoria, por tus conocimientos, podremos estar sentados acá dialogando durante todo el día. Dialogando vos durante todo el día y yo aprendiendo, como lo he hecho siempre. Lamentablemente, nuestro programa dura 30 minutos, no podemos extenderlo más de eso. No sé si querés agregar algo más. La importancia que tiene este liceo desde el punto de vista, si hay un referente educativo en Santa Lucía, es el Liceo 1. Pero no es porque los demás centros educativos no sean referentes. Yo creo que junto con la Escuela 104, la Escuela Grande, han sido los dos grandes pilares, uno de la educación primaria y otro de la educación secundaria. Este liceo nace por allá por la década del 40. En 1946 hay un grupo de vecinos que nota la necesidad, que ve la necesidad de que exista el Liceo Santa Lucía. Y después de muchas vueltas y de mucha gente que hizo mucha cosa, se logra el famoso Liceo Popular. Está la placa por ahí que dice Liceo Popular Santa Lucía. Yo creo que fue el puntapié inicial de a esta altura más de 70 años de educación pública, que después cristaliza en varios o en varias etapas sucesivas. En el 49 se muda de ese local que queda en Beltrán y Leñani, o que quedaba, se muda para donde hoy está el paseo en el 49. Pero en la década del 50 empieza un nuevo movimiento por un nuevo liceo, por un edificio propio. Y es así que en 1960, en la primavera del 60, se coloca la piedra fundamental de este liceo. Y en la última etapa, después entre el 60 y el 82, todos los que peinamos canas nos acordamos del esqueleto, de cómo estaba esto, de que se veía para el otro lado de la plazoleta, y que cuándo lo van a terminar, y que esto no se termina nunca, y bla, bla, bla. Bien, eso cristalizó sobre el 82. 1982 fue un año muy especial para Santa Lucía, fue el año del Bicentenario. Santa Lucía tiene el proceso de fundación el 19 de diciembre de 1782. Culmina en 1982 con la inauguración de la planta, no como está ahora, porque hay una etapa posterior que es la reforma y ampliación, que fue en 2010. Resumiendo, entre el 46 y 2010 tenemos un liceo que es tremendamente amplio, dinámico, cómodo, circulable, que queda a 4 cuadras o a 3 cuadras de la plaza. Tiene una enorme cantidad de fortalezas, y yo quiero destacar una que ha sido histórica. Y voy a hablar desde mi condición de exalumno, de ex docente y ahora de ex director, porque ya me lo estoy como tratando de asumir. Lo del ex director, mi cese es realmente el 1 de marzo del 2018. Yo ya firmé, inclusive, por una cuestión de ética, tengo que trabajar hasta el día de mi cese, eso está muy claro. En esa época fue clarísimo que la sociedad mantuvo este liceo, pero quienes realmente hicieron de este liceo fueron todas las personas que pasaron. Me refiero a los directivos, secretarios, funcionarios y especialmente un cuerpo docente
Yo he revisado los pasivos, por ejemplo, del liceo con mucho tiempo y con mucha calma, y por razones obvias y por cuestiones de tiempo no vamos a nombrar a ninguno por ser injusto con el resto, pero hay unos 40 o 50 docentes que han sido brillantes, que han dado conferencias dentro y fuera del país, que han escrito libros, realmente, y daban esas mismas mentes preclaras, daban las clases. A mí me tocó ser alumno de alguno de esos. Y yo creo que entre eso está, digamos, la base, el sustento de lo que hoy se proyecta como un liceo hasta que colonicen de nuevo. Esto va a durar 500 años más, ¿entendés? Porque además de lo edilicio está lo otro. Hay una cuestión de camiseta, hay una para mí la palabra correcta es una cuestión de identidad. Hay mucha gente que viene a trabajar acá, aún viajando desde Canelones, desde La Paz, desde Las Piedras, desde Montevideo, porque se siente cómoda, porque el liceo ofrece la comodidad y lo que el docente necesita para trabajar, y porque además este liceo tiene una condición muy especial también. Son unos gurises divinos. Yo no puedo decirte el origen de todas las familias, porque no conozco el de todas, pero son unos gurises divinos. En realidad son unos gurises divinos. Y la otra tiene un altísimo porcentaje de egreso en sexto y de promoción en cuarto y quinto. Estamos hablando de un promediado de los 3 cursos, un 80%. 8 alumnos de cada 10 pasan al grado superior, cuarto, quinto y sexto. Esto es, pasan de cuarto a quinto, 8 de cada 10, a veces 9, sobre todo de cuarto a quinto. De quinto a sexto, 8. Y de sexto a la universidad, como vos me iniciabas la nota, también pasan entre 7 y 8 alumnos, que no todos van a ser doctores ni abogados, ya por suerte hay un enorme abanico de posibilidades de carreras cortas, de 1 año, 2 años, 3 años, que le permiten también una inserción laboral más temprana, cuestión que no existía cuando yo egresé del liceo. O vos eras arquitecto o médico, era como un poco más elitista la formación secundaria abierto. Y yo creo que esas son las cosas que hacen que el ayornamiento de autoridades, inspecciones, direcciones, docentes, ese ayornamiento le permita al alumno encarar un egreso del segundo ciclo con perspectivas laborales concretas. Eduardo, ha sido más que un placer, como siempre. Nuevamente, muchas gracias por permitirnos aprender, compartir contigo tantas cosas. Y bueno, el que te retires no quiere decir que no sigamos aprendiendo y trabajamos juntos como lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Y en cuanto a la trayectoria, no hay trayectoria sin los demás. Esa frase yo la aprendí de Darío. A la única persona que voy a nombrar, además por una cuestión afectiva, es a Darío. Eso lo aprendí hace muchísimos años, tal vez más de 30. No hay trayectoria sin los demás. ¿Cuál es tu trayectoria sin los demás? Y bueno, mi trayectoria ha sido producto de todos los que me ayudaron, los que me enseñaron, los que me contuvieron, los que me dijeron esto no, esto sí, esto está prohibido, esto no podés hacerlo, esto sí podés hacerlo. Esos fueron los demás, que me enseñaron, que me guiaron, que yo puse de mí, sí, claro, todos lo hacemos en nuestro trabajo. Pero mi trayectoria, estos 41 años, yo se los debo a 2 grupos, fundamentalmente a mi familia. Ni hablar, si no hubiera sido por mi familia yo no hubiera podido lograr nada, y se lo debo a todos quienes fueron mis compañeros de trabajo, los que no coincidieron, los que coincidieron, los que estuvieron, los que no estuvieron, todos, de todos vos aprendés y forman
tu trayectoria, porque vos vas moldeando una manera de ser, un camino para andar, que si es por la legalidad, si es por lo reglamentario, si es por lo ético, si es por lo moral, será tanto mejor. Amigos, es nuestra obligación recordarle, como lo hacemos en cada uno de los programas, estamos enfocados, abocados a brindar homenaje a aquellos lugares y personas que han marcado una época en nuestra ciudad y que son y serán ejemplo a seguir. Creo que hoy cumplimos un nuevo objetivo, brindar homenaje a este director todavía en actividad y a este lugar que ha formado y seguirá formando a tantos jóvenes para su futuro. Así que, si ustedes quieren, nos volveremos a encontrar en el próximo Santa Lucía y sus raíces. El tiempo me enseñó que los valientes escribirán la historia con su sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda.